pues un tema que ya ha provocado preocupación o por tiempo ha provocado preocupación, es el tema de la violencia, pero sobre todo los feminicidios. O sea, ¿qué está pasando en nuestro país con el tema de la salud mental, con los seres humanos? O sea, hay una tensión que ya uno no sabe ni cómo manejar algunos temas, pero para ello hoy tenemos a la psicóloga, ella es la doctora Gisela Romero. Le damos la bienvenida a este matutino Su Mundo Marino, un tema tan importante para nosotros como país. Buenos días, ¿cómo se siente, doctora? Buenos días, yo me siento siempre muy contenta de estar aquí compartiendo con un hombre inteligente, una mujer inteligente y bonita. O sea, lo primero es que es muy inteligente. Gracias. Entonces, y es una buena conductora. Entonces, cuando uno se siente así, y aquí ganamos las mujeres. Claro, aquí ahora mismo en este escenario habemos dos mujeres. Dígalo, tres. Sí. Dígalo. Tres mujeres, porque la productora del programa, que es uno de los aspecto en un programa de los elementos más importantes, es mujer, y por eso el programa es muy bueno. Ahora necesitamos el equilibrio y por eso tenemos hombres. Exacto. Gracias, doctora, por animarnos así, como buena psicóloga que es. Doctora, estaba mirando ayer que ahí parece una carencia en el país, una carrera como es la psicología. Mucha gente la tenía como un poco de lado por la tradición de vincular al psicólogo al que está loco. Pero resulta que el psicólogo se encarga de ayudar en la educación de temas conductuales y cómo corregir, enderezar, en coordinación con el individuo, los comportamientos sociales y la educación. Precisamente ahora mismo a la sociedad se le ha ido de las manos el control de normas sociales, éticas, morales, de conducción. Y se ha llegado, señores, a una especie de insensibilidad casi de lo inhumano en el accionar del ser humano. Como que la gente ven que están matando a alguien y prefieren grabar mientras lo matan que evitar que lo maten. ¿Cómo es su reflexión a partir de qué está pasando con esta sociedad de las tecnologías, de la exponencialidad, en este contexto? Sí. Gracias, Marino. Fíjese, la situación de la salud mental aquí es muy crítica. Siempre ha sido una situación de la salud mental en el país ha sido una situación siempre un poco descuidada por algunos gobiernos, pero ahora se ha agudizado. ¿Y por qué se ha agudizado? Porque nosotros tenemos una problemática también económica. Nosotros tenemos una serie de problemas que no se han resuelto en la sociedad dominicana, y entonces esto agudiza la salud mental. Porque la salud mental ¿de quién es? Es de nosotros, de las personas. Y con respecto a que usted dice, ya aquí se ha ido rompiendo mucho el tabú de la asistencia a un psicólogo o una psicóloga o a un psiquiatra, porque ya las personas saben la importancia que tiene la psicología y la psiquiatría como ciencia del comportamiento para trabajar, para vivir, para convivir. Yo diría que es más que para convivir en una sociedad amigablemente. Entonces ya son muchas las personas que demandan para estudiar psicología. ¿De qué está pasando en la sociedad dominicana? Aquí en la sociedad dominicana hay muchos factores. Yo desde el punto de vista no solamente de psicóloga, sino de como gestora de políticas públicas, porque es también mi fuerte, mi trabajo. Yo soy formadora de psicólogos y psicóloga en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y educadora, porque también soy profesora fui durante muchos años profesora de la Facultad de Educación, no solo de la UAS, de la Pucamaima, de la Católica. ¿Qué pasa? Que nosotros sabemos que hay una problemática, y que esa problemática de la psicología no solamente hay que conjugarla con lo que es las políticas públicas, porque no es que el psicólogo entre a un escenario a trabajar con las personas, y cuando esas personas salgan de ese escenario y se le está trabajando, entonces cuando van a su comunidad existen los mismos problemas. Hace un momento hablaba con nuestra conductora, nuestra amiga,
que nos decía cuántos problemas, por ejemplo, con respecto a la educación. A veces aquí con el problema de la violencia de género no se genera de un día para otro. Es una problemática de educación, porque es una conducta aprendida. Eso ya todos desde el hogar. Desde el hogar, pero y desde la sociedad. Bueno, el hogar es la sociedad. Muchas veces tolerancia, entre comillas, de los padres, tolerancia, mala educación, pero también de una sociedad que hace muchos años, nosotros sabemos, esa sociedad manipulaba y esa sociedad también llevaba al violento, a lo que en este caso muchas veces es más fuerte en el hombre y lo aceptaba. ¿Por qué no? Porque el hombre es así, el hombre de tal manera. No, mi hija, le decían las madres. Habían patrones de comportamiento que eran aceptados. Ahora, yo siempre lo vinculo, siempre, señores, a la problemática. Nosotros tenemos una sociedad, nosotros tenemos una problemática de día a día que tenemos que tener, como decía nuestra conductora, mucha inteligencia emocional, que de hecho es un tema que se está tratando mucho. ¿Cómo tener esa inteligencia emocional? Y disculpe, aprovechando. Sí. O sea, ¿cómo uno puede desarrollarla internamente? Fíjese bien. De que nada nos afecta. Bueno, no es que nada nos afecta. Por ejemplo, hace un momentito yo venía para acá y ¿cómo no me va a afectar a mí el que salgo con tiempo, el transporte? Ay. ¿Cómo no me va a afectar a mí que vivo en una condición, un sector que pago mi agua, que pago mi luz, mi energía eléctrica y se me va? Anoche se me fue la energía eléctrica y duró 2 horas y pico sin energía eléctrica. Vino. Va, ya. Tenemos un mes, yo tengo un mes comprando agua. ¿Cómo no me va a mí a afectar? Lo que tenemos que ser resilientes. Y nosotros los psicólogos, cuando salimos de nuestra casa, inclusive a las personas, tenemos que decirle a las personas, bueno, vamos a buscar nuevos mecanismos, le decimos mecanismos de defensa, porque las personas crean mecanismos propios de defensa para trabajar con lo que es esas problemáticas, y eso es lo que le llamamos inteligencia emocional. Cada uno de nosotros, no hay que buscarlo en un libro, rebuscarlo, cuál es la definición. Cada uno de nosotros busca la manera de subsistir, de convivir en un medio social que le sea más amigable. Entonces, por eso nosotros vemos la problemática que hay tanto en el país, ha traído tanto problema. Vemos el problema de género, que yo sé que para ustedes, como buenos comunicadores sociales, quieren darle respuesta al medio social de lo que está ocurriendo. Ese escándalo que nos sacudió, más que, digo, un escándalo, no, esa pena tan grande que nos sacudió con esa comunicadora que su vida fue cegada por lo que era su expareja. Pero esa salió a la luz pública, pero hay muchas jóvenes en nuestros barrios que no son conocidas, señores, y le pasa lo mismo. Y que muchas veces los medios de comunicación no tienen la oportunidad de poder tomar esa situación y poder hablar de esa situación porque no llega. Entonces, ¿qué pasa con la violencia de género? Son muchas las causas. Yo le decía desde la causa económica, la causa política, la causa social, la causa familiar. Porque muchas veces le quieren encasillar la violencia de género a la problemática única y exclusivamente individual de la persona que lo tienen. Pero ese hombre que es violento o esa mujer que es violenta, ¿cuál ha sido su historia, su problemática? Entonces, todo eso hay que presentarlo. Ahora, no nos quedemos en que hay una causa. ¿Y qué hace el gobierno? Y más que el gobierno, el Estado. Este es un problema de Estado, porque esto involucra a los 3 poderes del Estado. El Ejecutivo, en la creación de políticas públicas que puedan contribuir a minimizar y a educar a una población que sea menos violenta, porque la violencia de género es una repercusión de la violencia en general que ocurre en la sociedad dominicana, pero también el legislativo, que las leyes se creen y que sean leyes que puedan verdaderamente ejecutarse, desempeñarse, porque las personas, para darle respuesta a la persona. Pero el judicial, el caso de Chantal, que esa joven ya había
denunciado y su padre había denunciado el caso de su hija, pero entonces lo mandaron para su casa, no le quitaron el arma, volvieron y se la dieron y él acudió a la situación que pasó. O estuviera él hoy preso, como hemos dicho, y ella viva. Pero como una persona, darle un arma a una persona, eso es un análisis, se hacen estudios psicológicos, pero esos estudios psicológicos se hacen con el rigor que debe hacérselo. O sea, son muchos elementos que hay que buscar, que hay que analizar sobre la causa de la violencia de género. La violencia de género no solamente viene por una violencia de género específicamente individual de las personas, hay una serie de variables, de factores envueltos. Doctora, mire, doctora, entonces había que preguntarse, ¿el ser humano genéticamente trae en su chip existencial la violencia? ¿O es que la violencia tiene que ver algo como algo que es sistémico? Ortega se hablaba que yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, de acuerdo a esa correlación cultural, porque hay cosas que son aprendidas. Sí. Pero el ser humano en esencia es violento. No. Mire, el comportamiento es explicado desde dos grandes factores que contribuyen a la formación del comportamiento humano. Uno es el genético o biológico, que es de parte biológica, y el otro es social. Cuando hablamos de genética es que sí, han descubierto que hay genes, cuando se hizo lo que fue la clasificación del código genético, que ustedes saben que ha sido, esto ha sido una parte de lo que ha sido la investigación más grande, que fue en el siglo XX, que ya pasó, que la clasificación del código genético, hay genes de violencia, y por eso los que pertenecen a un tipo de una característica de personalidad, de desorden de personalidad, como son los psicópatas, entonces se ha descubierto que sí tienen. Ahora, el componente más fuerte no es el genético, es el aprendido, que lo vamos aprendiendo, son tipos de conducta que nosotros aprendemos. Mire, nosotros aprendemos hasta cómo dormirnos. Y cómo a veces hay personas que crean patología de sueño, de dormir, porque todas las noches emiten un comportamiento y ese comportamiento se va condicionando tu conducta hasta que te hace a ti un adicto a ese tipo de comportamiento. Decimos un adicto, entonces te crea una problemática. Entonces el comportamiento es tanto genético como aprendido. En su gran mayoría la problemática de género, de la violencia de género, es aprendida, no genética. O sea que el hombre y la mujer, porque hay mujeres también que acuden a la violencia de género, el hombre o la mujer que acude a eso, que es su arma de defensa, lo aprendió. ¿Y dónde lo aprendió? Como decimos, lo aprendió en la familia, porque había una conducta posiblemente también de los padres, porque los padres le enseñaron un tipo de patrones de comportamiento de acuerdo a su género, o sea, a mujer o a hombre, o también la misma sociedad, los vecinos, la escuela y la conducta violenta. Yo le decía que la violencia de género es también parte de un tipo de violencia que está ocurriendo en la sociedad dominicana. No hace un año que tuvimos la triste noticia de muerte de un comunicador también. Pero eso no fue violencia de género, fue violencia del buen convivir. Vecinos que ya no son los vecinos muchas veces de antes. Cuando yo viví en mi pueblo, ha cambiado mucho. En Semana Santa, ¿qué era lo que se hacía mi amiga comunicadora? Habichuelas con dulce. En mi pueblo se mandaba las habichuelas con dulce. Las personas acudían a la iglesia. El Chacá en San Juan de la Maguana. El que no le gustaba la iglesia, pero era un tiempo de recogimiento y de reflexión. De solemnidad. De solemnidad. Y usted ve que desde el Estado estamos implementando políticas que son políticas, acciones públicas que van en contra del buen convivir. Ahí voy, y quiero aprovechar esta parte. Supuestamente durante Semana Santa, el Ministerio de Salud Pública entregó unos preservativos. En Semana Santa
algunas imágenes mostraron los preservativos con el logo incluso de presidencia. Yo me encontré un poco extraño de que esto se llevara a cabo en Semana Santa, cuando previamente se pudo haber realizado incluso con el acompañamiento de talleres, de charlas en universidades, escuelas, en diferentes segmentos, para orientar a la población, porque no es tan solo el entregar preservativos, sino también orientar, por ejemplo, a esa juventud de cuándo tener relaciones sexuales, etcétera, etcétera, la protección, las enfermedades, y tal vez llevarlo también a otras provincia, por ejemplo en el caso de Asua, que hay un nivel de jóvenes embarazadas muy alto. Entonces me gustaría saber su valoración con relación a esto, porque se supone que la Semana Santa es una semana de reflexión, de estar tranquilos, de compartir en familia, etcétera, etcétera, con la gente salga, pero desde el Estado llevar este tipo de iniciativas durante este tiempo y no antes y durante todo un año, que es positivo. Me gustaría saber su opinión. Bueno, usted me ha ayudado, porque usted está hablando de una serie de acciones que debería hacer el Estado, que se llaman políticas públicas. No hay políticas públicas. Aquí no hay políticas públicas de educación sobre mental, sobre la educación de buena orientación mental, sobre la salud mental, perdón. Aquí no hay una política pública de salud mental. Ustedes se recuerdan del enfermo mental que tiró la piedra, estoy en el área, estoy por el ambiente, tiró la piedra en la 27 y mató a una persona. Aquí se dijo 2, 3 cosas, pero no se hizo nada. Aquí no se dijo que se iba a implementar unas políticas públicas para esos enfermos mentales que estaban deambulando por la calle, lo tomen. Entonces, si aquí no hay una política pública sobre salud mental, para ello es fácil coger acciones sencillas y de repartir condones o preservativos en Semana Santa, como usted dice, pero usted tiene que respetar a las personas, su condición, su decisión. Entonces, si usted respeta a la persona, usted no tiene que llevárselo. Hay todo un centro de formación de educación sexual en salud pública que debería de haberlos, y entonces los jóvenes o las personas acuden a ese centro y eligen y dicen, necesito preservativo, está bien. Allí están las imágenes. Pero no hay que tomar, no hay que ir. Precisamente como usted dice, en Semana Santa es un tiempo que a nivel mundial, no importa el tipo de religión que haya, que se respeta. Si yo estoy en una sociedad musulmana, pero en esa sociedad musulmana hay católicos, esos musulmanes respetan que es el tiempo de recogimiento de los católicos. Entonces, si yo estoy en una sociedad protestante en su mayoría, porque las sociedades son multireligiosas, o sea, hay varias religiones, no hay una sola religión, entonces yo tengo que respetar. La sociedad dominicana, en su gran mayoría, la dominicana es religiosa. Católica, una gran mayoría, protestante, otra gran mayoría. Dejamos la oportunidad de otras religiones. Entonces, si en la sociedad dominicana hay eso, la política pública tiene que venir a respetar lo que es esa condición. No es que usted no se lo dé, están a disposición, lo van a buscar. No, yo no te lo voy a dar, no, yo te lo voy a dar. Pero tal vez como había, para este tiempo siempre hay personas que toman alcohol, tienen relaciones íntimas, tal vez para prevenir enfermedades, tal vez. Pero está bien, sí, es que se usan y están disponibles para eso. Pero no es una política de Estado ir mínimamente a llevar uno preservativo. La política de Estado es dar educación, en este caso sexual. Y dentro de esa educación sexual hay un elemento que hay que introducir, que es la preservación del embarazo, en el caso de los adolescentes, cómo prevenir el embarazo. Entonces yo le enseño cuáles son los preservativos, los mecanismos para yo poder prevenir el embarazo. Ahora, yo no tengo que ir ni en Semana Santa ni en diciembre, porque yo lo que le estoy diciendo, miren, sociedad dominicana, este es el tiempo de la vida sexual abierta. Si yo lo hago en diciembre, digo lo mismo. Si yo voy en diciembre, el Estado como Estado
a repartir cerveza, le estoy diciendo, miren, en diciembre, este es el tiempo de beber. Vayan a beber. Metamensaje. Entonces, es un mensaje que le están diciendo. Entonces, esos jovencitos, esos muchachitos que están en su casa, le dicen a su mamá, mira, el Estado me está diciendo a mí que es el tiempo de tener vida sexual. Es que haya un programa de vida sexual. ¿CONAPOFA tiene que llevar esto? Sí, con APOFA, pero no solamente con APOFA. Ahí está también Profamilia, que es pero como no es del Estado, Profamilia. Sí. Pero fíjese, pero da educación sexual, estoy hablando. Por tiene eso, que ser integral. En el sermón de las 7 palabras que ustedes escucharon y que ustedes analizaron, nuestros obispos, nuestros sacerdotes, tomaron una posición sobre la situación del país. Yo lo que creo es que el gobierno dominicano lo que tiene que ir a buscar ese sermón de las 7 palabras y buscar, como usted dijo, ¿qué yo tengo que hacer para la educación? Y la educación en términos generales. Y dentro de la educación hay un aspecto, hay un área que es la educación sexual. ¿Qué yo tengo que hacer? Y así un sinnúmero de problemática que ha denunciado nuestra Iglesia Católica sobre la situación en que está envuelto este país y este gobierno. Doctora Gisela, muy buenas explicaciones. Muy bueno. Un mensaje final para esa población que nos está viendo en la República Dominicana y todo el mundo, desde Multimedios Su Mundo. Un mensaje final, que la gente está muy preocupada por la violencia económica y dicen que la tranquilidad de la cabeza es la tranquilidad del bolsillo. En una sociedad donde la gente se angustia, pero por otro lado sociedades que lo tienen todo económicamente y hay mucho suicidio al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo la gente tener un equilibrio social en esta época de crisis que afecta al globo? Sí. Crisis a nivel de todo, y las crisis se nos va agudizando cada día más. Bueno, yo lo que tengo que decirle a la sociedad dominicana es que exijamos, en este caso, al gobierno que nos implemente políticas públicas que puedan contribuir a mermar la situación económica del país. No tenemos agua. Todo el mundo en los barrios está comprando agua porque la CAS la está vendiendo. Eso no nos pierdamos cuando veamos un camión de agua que la lleva la CAS. Lo lleva la CAS y los supervisores que llevan el agua le piden dinero y nos lo han dicho. Vamos a implementar, pidámosles al gobierno que implemente políticas de bajar el alto costo de la vida. Tenemos una crisis grandísima. Entonces nos quieren achacar la crisis a muchos problemas. Me la quieren poner en el exterior. Yo estoy aquí en el interior del país. Esta es una situación de crisis de este país. Yo le quiero pedir que nos implementen políticas públicas para contribuir a mermar o a desaparecer los problemas de violencia. Entonces hay que ver. Yo le quiero pedir a Salud Pública que en vez de estar repartiendo de manera sencilla, de manera así rápida, preservativo a los jóvenes dominicanos, que a esos jóvenes dominicanos nos les dé educación y que esa educación esté interrelacionada a la educación sexual con lo que es la educación para el empleo. Yo quisiera que el gobierno, en vez de perderse en nimiedades, si estoy bien o no estoy bien, que si el gobierno lo que tiene que coger los taxistas, que son los que nos dicen la situación del país. Señora, el señor que me trae aquí, ¿qué usted me dice, señora? Y de esta encuesta, me dice él, pero esta gente es tan loca. Si todo el que se sienta aquí habla de la situación del país, entonces yo le quiero pedir al gobierno que nos ayude a la población, que dejemos de ser violentos porque tengamos empleo, comida barata. Yo quisiera que ustedes nos llamen a la atención sobre eso y que nos ayuden como buenos comunicadores a que el gobierno atienda las necesidades de este país.
Bueno, Gracias, doctora doctora, Gisela qué Romero, buena. muchísimas gracias. Usted debería de venir más a menudo aquí para darnos como esa tranquilidad, porque además con su presencia usted nos da como esa, calma. Yo creo que es usted que me la dio a mí. Pero cuando venga quiero hablar del proyecto de un sistema nacional integrado de servicios públicos que nosotros, ¿verdad? Desde donde estamos, claro, queremos aportar para que, de qué manera nosotros contribuir a que la ciudadanía tenga servicios públicos. Si hay servicios públicos, bajan la violencia. Si hay servicios públicos, las personas tienen menos problemas de salud mental. Y no hay que, por ejemplo, ¿cómo se dice? Pagar más. Porque, por ejemplo, si tenemos los servicios, en el caso de la luz, no hay por qué comprar inversor, o sea, invertir. Más dinero, ¿verdad? En otras cosas. El próximo encuentro yo quiero que hablemos de servicios públicos. La esperamos, doctora. Gracias, gracias. Así es. Muchas gracias.